Go Nimburg, go. Go Nimburg. Nimburg, Uxue Bilbao Basket. Acaba de empezar el choque porque son las 7:31. No hace falta hacer ronda porque no hay ningún partido más en marcha. Así que Villena, todo preparado para el tercer cuarto. Toca remontar, toca la hazaña. Soy un poco sarraceno porque tengo que confesar que la segunda maleta de ropa la tengo ahora mismo en una casa de Guecho. Adiós. Sí, en la casa del amigo Cortizas, pero vivo con el Nimburg, las cosas como son. Ahora le mandaré un mensaje. Cortizas, quiero que hoy escribas una crónica de palmatoria. Lo que pasa es que si pierde hoy Valencia, el Bilbao tendría que perder los dos. Sí, bueno, ya, pero tiene que perder uno. Claro, primero, uno por lo ¿no? menos, claro. Sí, primero, vamos por partes, ¿no? Bueno, pues empieza el segundo tiempo. Ataque. Ataque de Kavalauskas. Venga. Manotazo al Lisu. Y Kavalauskas falta. Tercera. Por cierto, Paquito, ya la próxima vez que lo tengamos en una retransmisión, la casa de Cortizas bien situada, ¿eh? Sí. Los toca un poquito, ¿eh? Muy bien, me parece muy bien. Hecho, el grupo allí en el correo muy bien. manda mucho. Si no lloviera 300 días de 365 estaría espectacular. Balón para San Miguel, la juega para Justin Dolman. Interior para Lisu, venga Lisu con Kavalauskas, ¡canasta! Venga. De Sergi Lisu, baja de 10 Valencia, 49-40. Qué canasta que se ha sacado ahí. Toma en serio ya, ¿eh? El parcial es de 7-18. Falta de Lisu. Está desesperado. Claro, pero... Ya, pero Alfonso, el debate es muy amplio, ¿eh? No solo se puede... o sea, el debate no solo se puede atribuir a que pega mucho, o sea, pega lo que pega. No, pero si ahora no ha pegado, si ahora es que ha metido la mano. Eso digo, es que, joder, es que le pitan todo, con perdón. Es que ha metido la mano abajo, es que no la debe meter. Claro, es que es lo de tírate la fama y irse a dormir, pero es que la meten bajo todos. O sea, vamos a ver cada ataque cómo defienden los pivots. Que también, lo de Lisu es un poco ya de la fama, ¿eh? Sí, es un poco la fama. Poco respeto para ser un jugador con tanta trayectoria. Mira ahora. Coño, perdón, Dolman ha cruzado y le han metido. Balón para Fanani, nosotros. Mira, ahora a Fanani no lo han metido. Lo pitan cuando quieren. Aparte de que Lisu es duro. Pero tú pitas a quien quieres pitarle. Y lo de Lisu, chicos, ya es la fama de Lisu, que come niños. Vale, pues nada. Come chiques de volquereta. Claro, o sea, es lo que a mí me da rabia. Venga. Bueno, la bola para Riga. Reconociendo que él tiene que cambiar un poco. Pero es muchas partes, no solo una. Rowland de 2 dentro. 5-3, 4-0. Esperemos que no nos pase con la falta, con la falta de Lisu lo que nos pasó el otro día, que el equipo se venga un poquito abajo. Hay que seguir, venga, 2+1. Falta sobre Kelati, canasta de Kelati. Angwan. La falta. Sí, clarísima. Le pegó en la cabeza Jovic. Adicional Kelati. Venga. Este tiene que aparecer, porque lleva... Estos son sus 2 primeros puntos. Pero vamos es que a ver además si... la Copa del Rey que se ha cascado Kelati, es verdad lo que dicen los oyentes. No, los 3 partidos no ha estado bien. En ninguno de los 3. Kelati está... ¿De quién ha sido la falta? Perdona que no te... de Jovic, del 9. La segunda. Falla la adicional, rebote. Está fallando. Cuidado, la contra. Bien. Mete la mano Rodrigo. La roba Rodrigo. Cuidado con la rodilla, La rodilla de Zabacas. Rodilla izquierda. Al caer. El partido sigue. Dolman falla. Rebote para nosotros. Pide el banquillo de Valencia Basket al médico de ellos. Porque se ha podido tronchar la rodilla Zabacas. No porque la levanta. Perdón, es Kavalauskas. La levanta. Yo creo que... Bueno, la levanta para apoyarla. No, pero quiero decir... Sí, estamos viendo la pierna. Si estuviera ahí... Si se hubiera tronchado la rodilla, tendría que tenerla de lado sobre el parqué. Claro. Bueno, se marcha. Sí, puede tener un 15, porque yo creo que ya tenía algo. Sí, él lleva las 2 rodillas vendadas. Lleva unas rodilleras. Bueno, se marcha Kavalauskas, a ver qué ha pasado ahí. Al pisar, claro, se la ha bloqueado. Rodilla izquierda. Se la ha bloqueado. Normalmente bueno, se levanta la rodillera, vamos a ver si puede volver, porque está la cosa ahí complicada. La bola para San Miguel de 3, triple. Venga, a 8. De Rodrigo San Miguel, 5-3, 4-5. 8 puntos para un gran Rodrigo hoy. Vamos, que nos vamos. Falla el triple, Riga. El partido es prácticamente nuevo, pero hay que seguir remontando.
Bueno, puede ser una remontada histórica, ¿eh? Kelati para Dolman. Falla Dolman, rebote para Faverani. ¿Eso no es falta? Bueno, la pita con retardo. La ha agarrado del pie. Pero bueno. La ha pitado con retardo la Mónica cuando fallaba Kelati. Está la Mónica fino, ¿eh? Por eso el público protesta. Pero por favor, ¿cómo no lo puedes pitar en el momento? Falta de Zabacas, tercera también. Pero además clarísima, si es que la ha agarrado de la pierna, la ha bloqueado la pierna a Faverani cuando se daba vuelta y protesta, pero vamos. Es un balón que queda en el suelo, la recoge Faverani y le cae sobre la pierna. Le podría haber hecho mucho daño. No es queriendo, pero cae sobre la pierna de Faverani y lo tira al suelo, es falta clarísima. Falla el primero Faverani. Bueno, lo de los tiros libres ya empieza a mosquearme, ¿eh? En el fondo donde está tirando Faverani de bandera española. Segundo es Faverani. Decía la embajadora. Son pocos pero ruidosos los españoles aquí. 14 de 19 en tiros libres. Estás a 7. 7 arriba Riga. Rowland, 7:20 final del tercer cuarto. Queda todavía un mundo, 17 minutos de básquet. Remontando lo que parecía irremontable. Balón para Rowland, pero hay que seguir remando, hasta que no se consiga la remontada. Aquí no se ha hecho nada. Canasta Rowland. 5-5, 4-6. Bueno, hemos empezado de menos 22, son menos 9. Hay que seguir. La escalada. Kelati, porque claro, ellos están diciendo, hablamos de 9. Ahí está, canasta de San Miguel. Venga. 5-5, 4-8. No nos vale hablar de intercambio, hay que defender. 6:40 final del tercer cuarto. Máximo anotador San Miguel del Valencia Basket, 10 puntos. Muy buen partido hoy de Rodríguez. Sí, mejor el equipo con Rodrigo que con Markovic. Es que en la Copa fue mejor Markovic que Rodrigo. Exacto. Eso es lo bueno, ¿no? Y cuando no esté bien uno, lo esté el otro. Lo malo es cuando están los dos mal. Y lo buenísimo es cuando están los dos bien. Que es cuando... Rowland de 3, triple de Rowland. Rodrigo ahora está bien en el ataque, pero Rowland le está haciendo un trajecito. Está haciendo hecho, tabaco ese tío. Creo que ha pedido el cambio, está un poquito fundido ya, Rodrigo. San Miguel, 10 arriba para ellos. Kelati se mete para adentro, no hemos hecho nada todavía. Hay que remontar, Kelati, no va, rebote. ¿Ataque? Ah, no, defensa. ¿Ataque de quién? ¿De Kelati? No. Ha caído un tío encima. ¿De Kelati? ¿Por qué? Por sacar la pierna en el triple. ¿Por sacar la pierna? Mamma mía la Mónica. La que está liando. Creo que a alguien no le conviene que este partido sea... Decía Alfonso que la Mónica le gustaba como árbitro fuera de casa. Sí. Hoy está pitando cosas surrealistas este tío, ¿eh? Este tío normalmente es así, en casa te suele perjudicar, por eso decía que lo prefería fuera. Lo de sacar la pierna del tirador, que lo hacen todos, se acaba con un aviso. No es un árbitro que me guste precisamente, pero bueno. Madre mía lo que le acaba de pitar a Kelati, por favor. Pues Bertans, tenemos problemas. Se mete para adentro Bertans, falla. Falta de Kelati. Hay que cerrar el rebote. Que tampoco ha sido nada grave porque había fallado el triple, el balón era para ellos. O sea, es más que nada lo surrealista del momento, ¿no? Segunda de Kelati. Cambio. Se marcha Rowland, descanso para nosotros. Entra Giannis Xenox, el 12. Ellos le hemos cambiado la defensa y le dan descanso para... Yo creo que en algún momento de esta segunda parte va a volver Perasovic a la zona. No lo ha hecho en el inicio del cuarto porque supongo que sabía que en el descanso habrá apretado Batautas por ahí, canasta de Versins. Cuidado. Y cuidado que se estiran otra vez. Que la dinámica estaba siendo de remontada y ha vuelto a ser de aumentar la renta. Balón para Dolman, Amaga se mete para adentro, hay que anotar. Falla Dolman, rebote. No vale. Falta de Faverani. Lo de la Mónica hoy está siendo un escándalo, ¿eh? Pero bueno. Lo de la Mónica hoy está siendo un auténtico escándalo. Estos han vuelto había callado diciendo que no valía nada porque pensaba que la falta era sobre Faverani y se la han pitado a Faverani. Han vuelto a mirar las lucecitas, han visto que ellos tenían más y ahora están volviendo a igualar. Increíble. Muy mal arbitraje. Muy de compensación y... Ay, no hay falta. Vaya tela de falta que acaban de pitar. Hombre, ¡qué poca vergüenza! Si es que los jugadores de Riga ya se giraban. Pensaba que era de ellos. Por favor.
Normalmente nunca no me suelo enfadar con Mira, estas mira, cosas, mira, pero... Bertal, bien, la pierde Bertal, balón para Valencia. Joder, Vaya que partido más está extraño, siendo madre mía. clamoroso. Bueno, que esto no distraiga al personal. 60-48, 12 abajo, quedan 6 minutos. De todas maneras, Valencia Vázquez se debe centrar, no mirar a la Mónica que se ha hecho protagonista del partido. Hay que meter. Y seguir, porque... Canasta de Dubi, sacó el ganchito, 6-0-5-0. Qué bien se ha hecho el hueco. Muy bien, venga, va. 10 abajo, vamos. Madre mía, qué sufrimiento. 5 minutos, parece el cuarto partido de la Copa. Nervios, vuelve la zona, 3-2. Vamos a ver si nos sale igual que en la primera parte. Jovic, de momento ellos atacan sin convencimiento. Falla el triple, bien, rebote Dolman. Venga. Sí. Hay que anotar la bola para Kelati. La juega Tomás Kelati, bloqueo arriba de Dolman. 10 abajo Valencia, Dolman de 3. Qué bien jugado. ¡Triple! Del Soldado Universal, 6-0-5-3. Vuelves a rondar a la morena. Esta es la mínima, ¿eh? Habíamos bajado a 8. A ver si bajamos a 5 puntitos. Hay que... Ahora son 7. Balón para Bertans. Mamma mía, qué sufrimiento, por favor, de partido. Jovic amaga, Jovic de 2, dentro. No perdonan, ¿eh? No perdonan. Bueno, está siendo un partido europeo, decisivo. Markovic. Ay, Markovic, ahora se ha rayado, menos mal que la tocó Bertans. Los partidos decisivos siempre son así, muchos nervios, los dos equipos se juegan mucho, porque ellos, no voy a decir que están eliminados, pero si palman, se la van a jugar en Bilbao, ¿eh? Que no es lo mismo, Mal sitio para jugártela. Claro. Es que ellos hoy prácticamente también se la juegan. Michael. Balón para Markovic. La juega para Pau Rivas. Rivas para Markovic de 3. No va. Rebote. Giannis. Rowland. No culminas. 9 arriba Valencia. Triple Giannis. Falla. Rebote de Dublevich. Venga. Venga. Hay que 3,5. Anotar y defender. 6-2-5-3. Ratatatata. Ratatatata. Bueno. Ratatatata. Dolman, el soldado universal. Porque los soldados siempre aparecen cuando más se les necesita. 6-2-5-6. Vaya remontada. Bueno, estamos a 6. Tacita a tacita, como Poco a decías, poco. ¿no? Mínima Poco a poco. renta. Los Navy Seals han venido. Balón para el Riga y está Yaliceros, falla, rebote Kelati. Venga. Vamos, que nos vamos. Vamos, que vamos a conquistar Riga. Balón para Kelati, a 4. ¡Oh, vamos! A 4 se pone Valencia. Aprieta los puños Perasovic, tiempo muerto Batautas. 2:51, final del tercer cuarto, partido nuevo, queremos los cuartos, aquí han venido los españoles, 6-2 Riga, 5-8 Valencia. ¿Quieres un smartphone libre, sin contratos, sin cuotas y válido para cualquier operador? Las Provincias te ofrece el smartphone Samsung Galaxy E a un precio que dará que hablar. 99,99 euros sin cupones. Un teléfono inteligente con todo a tu alcance. WhatsApp, Facebook, Twitter, Gmail, Skype, Google Maps. Y gratis, la nueva aplicación para leer las provincias. ¿Te lo vas a perder? Consigue tu cartilla este domingo 17 con Las Provincias. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96 372 0027. Vive el básquet en la Liga en Punto Valencia. 7:45, esto cada vez pinta mejor. De menos 22 cuando arrancaba el segundo cuarto, a 3 minutos de que termine el tercero, a 4 solo Villena. El parcial es de 15-33 desde la máxima renta. Balón para Bertal, la juega para Rowland. Amaga Rowland interior para Kavalauskas, que ha vuelto. Mordiendo. Juega con Dublevich. 2 segundos se la pueden comer. Rowland de 3, no va. Rebote, Dublevich. Vamos. Vamos. Bien defendido. Vamos. Que nadie Mordiendo nos dé atrás. por muertos. No hay que ser tan resultadistas. Triple de Dublevich, no va. Venga, hay que seguir. Está bien tirado. Estaba Ah, solo. sí. Solo. Aplaude Perasovic. Ahí no ha dado ni aro. Estaba solo.
Venga. Están preocupados ellos ahora. 4 arriba, Riga, 2 minutos. Otra defensa. Todavía un cuarto. Nos ha dado suerte la música de Drive, José López. Sí, Falla señor. el triple, ellos están nerviosos. Rebote para Dolman. 6-2-5-8. 2 minutos para acabar el tercer cuarto. Las Provincias Radio en el Riga Arena. Balón para Dolman. ¡Canasta! De David Sills. Está poseído el tío. El soldado universal. 6-2-6-0. Vaya canasta apoyándose en el tablero. Desequilibrado. A 2. Ellos, con perdón, están acojonados. Muertos. Rowland. Míralos. Triple de Zabacas, triple. Ay. Meten canastas porque evidentemente hay que meter de vez en cuando, pero están ahora mismo con el esfínter apretadito. Y hay que aprovecharlo. Markovic. Dolman de 3. ¡Oh! Me llamo Dolman. Justin Dolman. Triple. Exhibición. 19 puntos para Dolman. Exhibición en el cuarto de Justin Dolman. 4 triples para él. Se ha puesto a 2 Valencia, entramos en el último minuto, canasta de Bertans, pero esto ya no es lo mismo. Hay que defender más. 6-7, 6-3. Markovic, ¿qué pasa? ¿La Will? Balones a Will. Dolman, mate. Del soldado universal. ¡Viva la madre que te parió, Justino! 21 para él y la verdad es que les está destrozando ahora mismo. Y la zona le sigue, que metan alguna, le sigue planteando muchos problemas a los jugadores Se del Riga. pone a 2 Valencia, 6-7, 6-5. 20 segundos de cuarto, triple de Rowland. Es que además las mete cuando está a 8 metros. No, las cosas como son, esto está siendo un auténtico partidazo. 10 segundos, Eurocup en estado puro. Pau Rivas para Kelati de 3, se sale, bien Rivas Tomás. el palmeo. Vamos. Anota Pau Rivas, se acaba el tercer cuarto, todavía con opciones Valencia Basket, que ha venido Letonia para conquistar Riga y estar vivos en la Eurocup, porque la vida es sueño. Y yo quiero estar en cuartos. 70 Riga, 67, con lo que ha nevado, solo 3 abajo, Valencia Basket. ¿Viaje? ¿Del 15 al 17? ¿Del 15 al 17? Uf, imposible. Lo siento, no puedo. Yo me quedo en Valencia, que tengo la fiesta de la tapa en el Tinglado 2 del puerto. 5 conciertos de las bandas del Marítimo. Exposición fotográfica de la evolución de la ciudad y el puerto. Paseíto en barco. Exposición marina en la base del Luna Rosa. Ah, y el domingo a correr el primer gran fondo de Valencia, la 15K. Del 15 al 17 de febrero tienes muchas razones para venir al puerto. Valencia abierta al mar. Disfruta en la Marina Real Juan Carlos I de un montón de actividades para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza Las Provincias. Aficionados valencianistas con destino al Parque de los Príncipes de París. Embarquen junto con Canales, Guaita, Soldado. El 6 de marzo vive una experiencia de Champions. París Saint-Germain Valencia Club de Fútbol. Viaja con la expedición oficial del Valencia desde 434 euros. Niños menores de 12 años gratis. Información y condiciones en el 90201-1919. La Liga en punto. El básquet en directo en Punto Radio Valencia. 10 minutos para alcanzar las 8 de la tarde. Enseguida estamos en Mestalla cuando tengamos un parón del frenético partido de básquet en Riga, pero de la alineación del Valencia que ya tenemos confirmada hasta ahora, podemos decir que ya os lo habíamos dicho a las 3:15 de la tarde. Vamos, es el mismo 11 que hemos repasado en Deportes en Punto Valencia. Enseguida os lo cuenta Quique Mateo. 21-29 de Bueno, parcial. pues en este cuarto. Europa en juego en los próximos 10 minutos. No va más. Balón para Markovic, la juega para Dublevic para Markovic. Bloqueo arriba, 3 abajo Valencia, Kelati. ¡Triple! ¡Tomás! ¡De Tomás Kelati! ¡Sí, señores! ¡Partido empatado! Bueno, y el cagómetro en Riga está fuera de onda ahora mismo. Ha explotado. Para Kavalauskas, hemos remontado 23 puntos, anota Kavalauskas, pero hay que seguir, que el partido ahora sí que ya totalmente nuevo. Qué remontada, madre mía.
Markovic. Dublevic. ¡Ay, Dublevic ha fallado la bandeja, por favor! Balón para ellos. Oh, lo que ha fallado. Esto nos enseña que no hay que ser tan resultadistas. Canasta de Rowland. 7-4, 7-0. El equipo no se ha caído, el equipo no se ha rendido. Importante. Ahora supongo que los que pedían en la distribución de Cotolilla están callados. Después de hacerlo difícil. Si un equipo está muerto, no remonta 23 puntos, por favor. Pierde 50 y nos vamos a la calle. Rivas, canasta. Sí, esto es una demostración de que el tema físico no es. Nada. Milongas. 7-4, 7-2. Claro. Valencia está mal de físico, joder. El físico que tendría un equipo que juega 3 días, 3 partidos. No, y además que si estás mal, lo echas en falta según va avanzando el partido, no según has empezado, ¿no? Claro, Bilbao hoy estará muy que descansa en Pardubice, claro. Pero es que tú has jugado 3 partidos en 3 días y hay una final de Copa del Rey con el Barça. Falta de Dublevic. Se marchan Dolman, brutal Dolman, Justino, como lo llaman en el vestuario. Dublevic, Dolman fuera, Lisu 4 faltas del último mohicano Pietrus. Balón para Rowland, hay que defender. Falta de que le son tiros. Cuidado. Que está la cosa, 7-4, 7-2, quedan 8-23, esto no habrá servido de nada. Exacto. Si no se gana el partido. Lo dicen los oyentes, bueno, el hijo de Selam dice, si Dolman estuviera lleno de tatuajes y fuera un ciclao, seguro que a muchos se les caía la baba. Miguel Ángel, Dolman debería ser más regular, no me transmite seguridad pese a su gran tercer cuarto. Bueno. Jaigas lo dice, Riga solo está tirando de 3 y Vicente termina, cuidado con precipitarse porque estamos empezando. Anota el primero Bersins. Vamos, pues ya el Dolman lo renovaba a 10 años. Segundo para Bersins. Pues más un jugadorazo. Ahí están los números. Puedes mirar. Puedes mirar partido por partido y ves que es un jugador bastante regular. O sea, la cosa es que, bueno, que tenga algún día malo, eso está claro. 7-6, 7-2, 4 arriba Riga. Hay que anotar. Balón para Pau Rivas. Rigas para Markovic de 3. ¡Triple! ¡Venga! De la mano que mece la cuna. 7-6, 7-5. Como se dice en el fútbol, che tu quin partit. Tenemos los tanques ya preparados para cruzar el río de Abu Dhabi. Están aquí ya con la rendición preparada. Balón para Bertans, triple, se sale, rebote, quinta Elisu. Vuelve a estar torpe. Bueno, pero ahí se sacrifica por el equipo. Sí, no, eso sí. Hace la quinta, se va y evita 2 puntos. Lo que pasa es que ha estado muy poco tiempo. Bueno, él sabe que hoy su participación no es la clave. Entra otro compañero que para eso tiene 5 la cara pivots. que le ha puesto Pau Rivas como diciendo, ¿cómo haces esa falta? Bueno, pues ha evitado 2 puntos. Si ganamos, mira, si ganamos de 2, le voy a dedicar el partido a Lisu. Me lo apunto aquí. Porque si no hace la falta, mete la canasta a Bersins en el rebote. Bersins. Lo bueno de tener 5 pivos como tiene Valencia, otros años sería un drama, evidentemente. La bola para Bertán, la juega para Rowland. Rowland con Markovic. Sí, buen palmeo ahí de Pietrus que barrió. Y la flecha dice Riga. Qué regla más absurda. Con Europa en juego. Y que Perasovic, que un técnico como Perasovic tenga que mirar ahí la flecha de reojo. Por favor. Bueno, balón para ellos. 7,5. 1 arriba Riga. Mira ahora, fíjate, la entrada de Rowland. La ha buscado mira, que la van a perder campo atrás. Venga. Lo que decía que buscaba la falta a Rowland y Markovic se ha apartado y le ha hecho fallar además. Porque le ha presionado el salto, pero luego se ha apartado en el último momento. Y como él esperaba apoyarse en el jugador contrario, no lo ha conseguido y ha fallado el tiro. Balón para Markovic, 7-20, se puede poner por delante Valencia, que no lo había hecho, solo empatado. ¡Ay, por favor, Pau con Flo! Uy, qué momento. Pase al hueco. Solo habíamos empatado con el triple de Creati y todavía no hemos remontado, todavía no hemos remontado. 7-6, 7-5, esto va a costar más que un parto. También tenemos alineación confirmada del Paris Saint-Germain, la misma que hemos dicho a las 3:15 de la tarde. ¿Cómo van los vascos? Los vascos van, ahora te lo digo. Rowland se mete. ¡Oh! Y ahora pasillo.
Pasillo para Rowland, mate del americano, 7-8-7-5. Los vascos van bien para ellos, mal para nosotros. Termina el primer cuarto, 15-24, domina el Bilbao Basket. Mamma mía, hay que ganar como sea, que estamos fuera. Ahora mismo estamos fuera. Pau Ribas de 2, ¡dentro! Anotó Factoría Badalona, este equipo no quiere irse. Dejar de dudar de este equipo que no quiere irse. Pesado. Que si pierde es porque pierde, pero no quiere irse. Uno abajo. No están tirando nada. Equipo llevamos ya paliza. muchos años en esto, cuando los equipos quieren tirar, lo tiran. Y vuelve. ¿O no os acordáis de Rubén Douglas y Samón con Fotis? Por favor, que aquí lo hemos visto todo ya. Que a base de cana ya no nos queda pelo. Ha vuelto Justin Dolman después de un descansito mínimo. ¿Y lo tiraron o no lo tiraron? Claro que lo tiraron, a la calle. Y cuidado al duelo con Rowland, que también lleva 21 puntos, igual que Dolman. Y luego vino Neven y dijo, o estos golfos se van o me voy yo. O se van ellos o o no yo. lo dijo. Sí. Pues ya está. ¿Ha dicho algo de Soperas? No. Venga, buena ¡Triple! defensa. ¡Remontada! ¡Vamos! Bien, Rivas, bien. Remontada conseguida, triple de Pau Ribas. Ahí está. Ese lleva ya unos cuantos bifiters encima. ¿Qué pita ahora la Mónica? Falta técnica. ¿Técnica? Por el amor Aquí la de Dublevich. Dios. Le acaban de pitar una técnica a Dublevich. Madre mía, la Mónica y la Jenny. Y la Lore. Tiros para Rowland, primero dentro. Claro. Como que van a perdonar esto, ¿sabes o qué? 7-9-8-0, remontó Pau Ribas. Factoría Badalona. Segundo para Rowland. Empate. Empate a 80, 6 minutos de baloncesto. Fíjate, de una canasta que podía ser un mazazo para ellos, y esa técnica los mete en partido otra vez. Balón para ellos. Estos de Eurocup prácticamente están jugando un puesto. Riga y Valencia con la victoria de Bilbao. Canasta de Jovic. Venga, si has llegado aquí tienes que ganar. Si has llegado aquí tienes que ganar. Sería muy duro perder este partido después de remontar 24 puntos. Rafa, Pau, la juega con Dolman de 3, no va, rebote, Bertans. Defensa. El partido se está jugando aquí, no en los últimos 2 minutos, está jugando a 5. Jovic a lo pasado, no va, le entró miedo a Jovic. Campo atrás, venga. Campo atrás, y yo creo que había hecho ahí... No, porque ha tirado a canasta, aunque ha recogido el balón, ha sido un tiro claro a canasta. Muerto de Velimir Perasovic. Señoras y señores, nos jugamos la temporada europea en 5 minutos 23 segundos. Más emoción imposible. Europa en estado puro. 82 Riga, 82 abajo Valencia Basket. Solo 2 abajo Valencia Basket, las 8 en punto de la tarde, primera comunicación en Mestalla. Seguimos con el equipo de esta casa, con José López en la técnica, con Luis Cortés en el micrófono inalámbrico, como hemos escuchado antes, con Ciraolo en los comentarios y con la narración de Mateu. Hola Mateu, muy buenas. Hola, ¿qué tal Paco? Saludos y muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de las provincias Radio. Bienvenidos a la primera gran noche europea de la temporada. Atrás quedó el Bayern de Múnich, atrás quedó el Lille, atrás quedó el Bate Borisov. Llegan los cruces, llega lo bueno, ganar o morir frente al equipo con más dinero de toda Europa. Ya en el estadio, Valencia y Paris Saint-Germain, como contaba Luis Cortés, hace apenas 25 minutos, con el tupido césped, esperando que salgan a calentar los protagonistas. Se han abierto las puertas poco a poco, va entrando la gente, 45.000 localidades ya vendidas. Veremos si hay prácticamente lleno o no, y como decías, con alineaciones absolutamente confirmadas. Muy rápido, por parte Mateu. de Valencia, que es la que nos interesa. Guaita bajo palos, Pereira, Ramí, Costa guardado atrás, Tino Costa, Parejo, ojo, juega Parejo, con Ever Banega en el centro, Fegulí, Jonas a las bandas, en punta de ataque, Roberto Soldado. Vuelve el baloncesto, luego estamos con la de Paris Saint-Germain, gracias Mateu, vuelve el básquet Villena, melonada. Vaya pase de... Y vaya pérdida de Valencia. Markovic, con lo cual hay que defender. Estamos ya en un tramo de partido que no hay que lamentarse los errores, porque van a llegar, con lo cual, vale, un error, defender.
Es lo que dice Perasovic, vale, la hemos perdido, pero la hemos perdido ya, no se puede arreglar. 5 minutos. Roland de 2, no va, rebote, lo barre. Kavalauskas. Versins, piden falta, evidentemente aquí todo el mundo ya se juega todo. Falta de Pau. Son tiros. Han perdonado la primera, la segunda. Y la Mónica que sigue con sus cosas civilinas. Último cuarto de un partido como este, Riga 0 faltas. Llevamos 5 minutos de último cuarto, 0 faltas Riga. Valencia en bonus. 4, sí. Bueno, 5. La Mónica ha venido a lo que ha venido. Un partido que es closing game, a 2 puntos. Un equipo en bonus, otro sin faltas. Anota Bertans. Pero luego toda la culpa es del físico, de Cotolí, del Sunsun Corda. Anota Bertans. 8-4, 8-0. 4-49. Hay cambios en el Bueno, equipo son 2 acciones de canasta. 8-4, 8-0. Después de 22 de... Mira, Dublevich, solo buen pase de Markovic. Buen pase de Markovic, desquitándose de la de antes. Anotó Dubi, 8-4, 8-2. Pues una defensa y una canasta. Vaya fallo he tenido. 4,5, vaya partido, madre mía, ha tenido de todo. Eurocup en estado puro en las provincias.radio. On the road, una semana. Vuelve a la zona. Como los músicos, como las bandas de rock, con Valencia Basket. Balón para Rowland, a Max. ¡Pasos! Por favor, menos mal que la recuperamos. Falla Rowland. Vaya, bueno. Un camión. Han sido pasos y luego nos han perdonado una Pero falta. Alfonso, ¿pero cómo no puede evitar eso? Si están al lado. Es que yo me desespero. Falta de Zabacas. La primera del cuarto. ¿Cómo no puede evitar esos pasos? Como si estaba el al programa lado? ese de tele. Sabías a lo que venías. Menos mal que no la ha metido, porque si no es para tirarle el micro directamente. La Mónica sabía lo que venía. Oh, han perdonado la mira falta. que la tira 3. No va, rebote. Versins. Se ha llegado a poner 2 arriba y ha sido cuando a ellos les han pitado la técnica a su favor y ha sido tu máximo renta del partido. 3.50, 8-4, 8-2, falta de Dublevich. ¡Jolín! 6-1 en el último cuarto. ¡Qué desespero! Un partido que está a 2 puntos, 6-1 en faltas en el último cuarto. Es la tercera de Dublevich, creo. Si no llevo mal las cuentas. Sí. 3 Fabrán y 3. Claro. Dublevich 3, Keller. Tiros libres. Y ellos creo que no han fallado ningún tiro libre. Para Versins dentro. Pues correcto, 13 de 13. 8-5, 8-2. Qué rima más fea. 3.50 final de partido, Arena de Riga. Jugándonos la vida europea. Nunca antes ha caído Valencia Basket en Europa. Falla el segundo antes de cuartos de final. Ha hecho efecto. Un dato que asusta. Markovic, 3 abajo. Pau Rivas, 3.40. Balón para Pau, se mete para adentro. Dublevich, el ganchito. Se sale. Ay, qué canasta. Cuidado ahora, 3,5. Hay que defender en esta defensa esta Europa. 3,5 para el final, con todo el mundo en contra en la batalla de Riga. Balón para Jovic, bloque arriba, vuelve la zona, se mete para adentro Jovic para Rowland de 3, por favor si mete esa, rebote para Versins, no pitan nada, balón para ellos. Ahora para el partido de la Mónica porque... Que cerrar el rebote ahí, hombre. Pitado. Creo que tiene sangre Dublevich. Ah, claro, y la sangre de Sadra sola. Sola. Tiempo muerto en la pista. Balón para ellos. 3-0-4. Final de este partido dramático. A esta hora de la tarde, Valencia Basket está fuera de Europa. 85 Riga. 82 Valencia Basket. El diario Las Provincias te presenta a los futuros maestros de tu cocina. Grandes profesionales que cortan, pican, filetean y trocean carnes, verduras, pescados y todo tipo de alimentos con la precisión de un gran chef. Cada sábado llévate a tu cocina un cuchillo cerámico de gran calidad por solo €1. Con Las Provincias. Y no me apetece pato chino.
Sábado 16 de febrero a las 7 de la tarde vuelve el básquet al Pabellón de la Fonteta. Al Pabellón de la Fonteta. Con el partido Valencia Básquet CB Canarias. Ven y compra tu entrada desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina Culeva. Valencia Básquet, cultura del esfuerzo. Vive el básquet en la Liga en Punto Valencia. Las 8 de la tarde y 6 minutos. Momento Defcon 3. Todavía no es alerta roja del todo, pero te la estás jugando a 3 minutos, Villena. Pues aquí va la temporada europea, 3-0-4 para el final. El equipo quiere, el equipo cree, el equipo no ha tirado el partido y tampoco tiró la copa. No tira nada porque es un equipo ganador. Balón para Rowland, sigue en zona Valencia. Venga chicos, todo el mundo a apretar por favor desde casa. Balón para Rowland, mete la mano Markovic. Se la va a quedar Rowland, 3 segundos. La flechica, pero pitar algo por favor. Falta sobre Rivas, le han metido la mano en la cara doble y no han pitado nada. Una falta clarísima. La flechita era para nosotros. Vaya cabreo. Y tampoco la han pitado. Vaya cabreo Dublevich porque le han tocado la carita y le pega un manotazo al suelo. Valía simplemente que pitara en la lucha. Ya está. Falta de Yanicenos. Bueno, ahí lo ha empezado todo Markovic, ¿eh? Bueno, ahí desde el suelo Rowland le da en la cara, le mete el dedo en el ojo. Topa Mix. Pau Rivas, hay que meter. Pau Rivas, por favor, Pau. Era un 2-2, claro. El pick and roll le salió muy alto el pase a Dublevich. Lo reconoce Pau. Dublevich tiene una herida en la cara. Para el arañazo que lleva, claro que es el manotazo que le ha metido. Se la ha comido con patatas la Mónica y compañía. 2 faltas Riga en 8 minutos. Rowland, 2 minutos. Si anotan estás fuera. ¡Ay! ¡Kelati la roba! ¡Qué pena que era un 2+1! Falta de Rowland. Claro, Kelati. Es la primera o la segunda, ¿no? De ellos. Tercera de Rowland, tercera en el cuarto. Kelati está mal, no está jugando bien, está mal físicamente. Se podía haber ido el Barça y roba el balón decisivo. El equipo está enchufado, el equipo quiere. Tiros libres para Kelati. Vamos Kelati. El eritreo. Oro de 24, Kelati primero. ¡Por Dios! Esto no puede ser. Segundo para Thomas Kelati. Vamos Thomas, segundo dentro. Llevas 15 de 21. Claro, que son 6 puntos que has regalado y son esos 6 puntos que te faltan ahora mismo. No es malo del todo. 8-5, 8-3, 2 minutos. Hay que defender con la vida. Sigue en zona Valencia, la bola para Rowland. Sale fuera. Pasos, hombre, ya era hora que se los pitaran. Pasos de Rowland. Sí. Venga, una canasta, solo una canasta. No hace falta que sea de 3. Empatar el partido, meter el miedo en el cuerpo. A Rowland lo veo ya un poquito cansado, ¿eh? El polo está de mi parte. Aquí salimos escoltados con los Navy Seals. Balón para Markovic. Bloqueo arriba para Markovic. Solo 2 abajo Valencia. 1.50. Markovic. Interior para Dubi. Falta personal. Claro, la gente pita, pero tendrán que pitarles alguna, ¿no? ¿O nos vamos con 3 faltas a casa, chicos? ¿Nos vamos con 3 faltas? Falta de Bersins. Bueno. ¿Para qué me miras? Es que no me entiende lo que estoy diciendo. Por la cara que pone, ¿no? Claro. Por esa cara que tienes. Tiro libre para Dublevich. Ahí está Dubi. Ese es mi colega. Primero de Dublevich. ¡Dentro! Venga, a 1. 11 puntos para Dublevich, que hoy sí que ha venido, ¿eh? Yo aquí la guardia pretoriana de la Fonteta arriba. Hoy soy intocable. Segundo para Dublevich. Segundo. ¡Fuera! ¡Oh, no me fastidies, hombre! Es que estamos... Hoy aquí me da algo. 1.40. 7 tiros libres. 1.40, 1 arriba ellos. 1,5 para saber si estamos vivos o estamos muertos. 1,5 para saber si sigue la Eurocup. Balón para Rowland. Rowland de 3. Se va. Rebote Dolman. Venga. Balón de partido 1.20.
La juega Stefan Markovic, 8-5, 8-4. Momento importante, momento clave del año. Markovic para Dolman, Dolman para Kelati. 10 segundos. La bola para Pau Rivas, bloqueo arriba de Dublevic. Se mete para adentro Rivas. Triple de Markovic. No va, rebote. Falta de Dublevic. ¡Buah! ¿Cómo puedes tirar un triple tan mal? 1 minuto. Cuarta de Dublevic. Tiempo muerto de Batautas. 1-0-1. Final del partido. Las 16. Más emoción imposible. Más drama imposible. Señoras y señores, en 1 minuto vamos a saber si Valencia sigue vivo o si Valencia depende de una palmatoria de Bilbao para no estar muerto. 8-5 Riga, 8-4 Valencia. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96 372 0027. ¿Qué es lo mejor de estar junto al mar? ¿El sonido de las olas? ¿La brisa marina? No, lo mejor de estar junto al mar del 15 al 17 de febrero es la fiesta de la tapa Valencia abierta al mar. Los mejores restaurantes te prepararán las mejores tapas y a un precio apto para todos los bolsillos. Todas las tapas a 1,50 € y además la entrada es libre para que disfrutes de un mar de tapas. En el Tinglado 2 de la Marina Real Juan Carlos I, fiesta de la tapa Valencia abierta al mar. Organiza Las Provincias. Vive el básquet en la Liga en Punto Valencia. Las 8 y 13 minutos. Juan Carlos Villena, pierdes de 1. Tiros para Bersins. Falla Bersins el primero. Recuerdo, antes de llegar al descanso, Nymburk 32, Uxue Bilbao Basket 44. Es decir, que Bilbao puede ganar tranquilamente. Segundo para Bersins, 8-5, 8-4. Es vital este tiro. Primero fuera, segundo dentro. Bueno, venga, un puntito se han dejado. 8-6, 8-4. Queda 1 minuto. Si pierdes este partido... Está fuera. Está fuera. Ellos lo saben. Balón para Pau Rivas, último minuto. Todo el mundo a rezar. La Cheperudeta, que ayude todo el mundo. Toda ayuda es buena. La juega Pau Rivas, falta personal. Claro, no están en... Sí, están en bonus ahora. O la quinta. Buena falta de Kavalauskas. Bueno. Quinta de Kavalauskas. A la calle. Pero hay que meter los tiros. Para Pau. Y la hacen, creo, Villena, porque ven los porcentajes. Sí, no, y claro, los nervios, el público ahora va a apretar. Ellos juegan en casa, ¿eh? Sí. Van a jugar al fallo de Valencia. Venga. Tiros libres para Pau Rivas. Nació en Badalona, en una factoría de jugadores. Primero para Pau. ¡Carácter! Pau Rivas. 13 puntos para él hoy. Segundo para Pau. Ahí está Pau Rivas. ¡Carácter! ¡Empate! Badalona, empate 86. Venga. A que tenemos prórroga. Bueno. Me vendría muy mal la prórroga. Ya lo sé, ya. 50 segundos para que acabe el partido. Para saber si Valencia sigue vivo. Balón para Rowland. Hay que defender con la vida. Hay que defender con el alma. Hay que defender sin faltas. Balón para Rowland. 12 segundos. Zabaca no quiere jugársela. Se la va a jugar el bueno. Ahí está Rowland. 6 segundos. Triple de Rowland. Madre mía. Vaya triple te ha metido. 8-9, 8-6. No se ha acabado. Venga, que anotar una. 26. Rivas. Balón para Valencia. 17 segundos. Uf. Madre de Dios. De posesión, 22 de partido. Hay que anotar aunque sea de 2. Es lo que está pidiendo Peras. Claro. Butautas pide falta. Pide Rowland, por favor. Pide falta, ¿eh? Pide falta. Claro. Butautas pide 8, falta. 9, 8-6. Hay que buscar el 3. 22 segundos. La juega Kelati. Sale Rafa. Kelati para Pau Rivas. No van a hacer falta. Sí, ahora de Bersins. Tercera. Tiro libre para Factoría Badalona, 19 segundos. Hay que meter los dos y después intentar robar y si no falta. Tiros libres para Pau Rivas. Factoría Badalona. El hombre de carácter se forjó también en el caja laboral. Carácter Baskonia. Ruido en el Riga Arena.
los letones de Letonia. Vamos, Pau. Primero para Pau Rivas. Me pongo casi de rodillas, Pau. Primero de Pau. ¡Dentro! ¡Buah! Par de narices de Pau Rivas, 8-9, 8-7. ¿Qué hacemos? ¿A fallar o a meter? Sonido directo desde Riga. Segundo para Pau Rivas. Segundo Quedan de 20 Pau. segundos, hay que meterlo. 8-9, 8-8. 8-9, 8-8. 16 puntos Entra San para arriba. Miguel, se marcha Rafa, 19 segundos, hay que defender con el alma los primeros segundos y si no se roba falta. Balón para Rowland, falta personal. A ver si falláis, hijos míos. Por favor. No era el mejor hombre, pero bueno. No, Había que hoy en el rival los clientes dan igual, porque lo están metiendo Bueno, pues todo. ahora los nervios son para Rowland. Si quiere a su equipo en cuartos, tiene que meter los tiros libres. Y luego, ¿quién se la juega en el tiro decisivo? Pase lo que pase, un triple tuyo empata o gana el partido. Si luego tienes posesión, evidentemente. 15 segundos, 1 arriba Riga, 8-9, 8-8. Justin Dolman es el hombre, Primero para Rowland, acuérdate de Málaga, Este no lo malo falla. que eras, tío, allí. Este no falla. Primero para Rowland, ¡fuera! ¡Ay! ¡Tómala! ¡Deportarme! Vale, pero ahora el rebote, por favor. ¡Que quiero volver a casa, deportarme! Ahora el rebote. Segundo para Rowland, 8-9, 8-8, 15 segundos. Segundo para Rowland, dentro. 90-88, 14 segundos. 27 Balón puntos. para Raúl. Pau Rivas, no van a hacer falta, 10 segundos. A ver. Pau Rivas, partido empatado. Oh. 6 segundos, tiempo muerto. Partido empatado por factoría Badalona. Me llamo Rivas, Pau Rivas, y los tengo tan grandes como todo Riga. 6 segundos, final del partido. 90 Riga, 90 Valencia. Bueno, las 8:18. 6 segundos para el final, toca defender. Valencia Basket. El hombre del cuarto, Pau Rivas. En el Se ha tercero puesto fue con Justin 18 Dolman. puntos. Pau Rivas le está echando un par de narices para igualar el partido. Tenemos abiertas más bien las comunicaciones con Mestalla, así que Quique Mateu, ya has dado el 11 del Valencia, que por cierto hemos acertado al 100% este mediodía en Deportes en Punto. Aprovecha para darme rápidamente el 11 del Paris Saint-Germain. Yo estoy aquí, que me importa un bledo el fútbol. Bien, va a ser el 11 el siguiente. Sirú bajo palos por parte del Paris Saint-Germain. Línea de 4 para el ex del Barça. Maswell, Alex, Sacco y Hayet en línea de 4. Ahora me tendrás que decir, Alfonso, J-A-L-E-T, ¿cómo se pronuncia? Chalet. Venga. J-A-L-T. Sí. Chalet. Marco Berratti para el centro del campo con Matuidi. La media punta para Pastore. Bandas para Lavechi y Lucas. No juega Menez, juega Lucas. Y arriba, a ver si adivináis quién juega. Zlatan Ibrahimovic. Calientan los protagonistas. Sí. Ya en el césped. Todavía queda un ratito. 6 segundos Mateu, 6 segundos Villena, la temporada en 6 segundos. Hay que defender sin falta, 6 segundos. La bola para Rowland. Ahí está Rowland. Rowland va a sacar. Zovic. Vamos a ver. La bola para Rowland. 2 segundos. Rulo de 3. No, por favor, por favor. Se acabó. Prórroga. Prórroga. Nos ha perdonado la vida Rowland. Prórroga. En la arena de Riga. Tenemos 5 minutos más de vida. 90 Riga. 90 Valencia Basket. Vaya tela de partido. Valencia Basket se aferra con uñas y dientes a la vida en Europa este año. La temporada de nuevo en 5 minutos. Alfonso, Sí. te confirmo que el fútbol no va a empezar más tarde aunque haya prórroga. Buenas noches. Qué bonito está escuchando desde aquí. Me tenéis los pelos de punta, oye. Déjaros de momento relajarse, porque es imposible Y de yo, verdad. Paco, ya me voy a mojar porque las opiniones. Lo bueno de este país es que hay un artículo 20 en una constitución que es vital. Pase lo que pase hoy aquí, para mí no es un fracaso lo que va a pasar en este partido. Sería una putada quedarse fuera de Europa. Pero quedarse fuera de Europa porque Vasilevskiy te mete un triple imposible y que porque hoy aquí puedas perder un partido que ha remontado 23 puntos en Riga, lo ha llevado a la prórroga, está muerto. Hemos jugado 4 partidos en 4 días.
Yo he narrado 4 partidos en 4 días, que no sé ni cómo lo estoy haciendo. Yo creo que este equipo se merece, Alfonso, todo el respeto de todo el mundo. Yo creo que es un equipo... No creer en este equipo debería ser pecado. Es un equipo con carácter, que no da por perdido ningún encuentro, por mal que lo esté haciendo. Fíjate que mal ha empezado. Qué curioso que hemos perdido el primer cuarto 30-13 y los otros 3 los hemos ganado. 19-25, 21-29 y 20-23. Lástima de primer cuarto que hemos salido con la caraja. Y la verdad es que se nos ha venido encima un mundo con eso. Si hubiera querido ir, Alfonso, se hubiera ido hace mucho tiempo, y Peraso Villano estaría en Valencia. Y desde luego, si estuvieran muertos físicamente, no habrían remontado 22 puntos y no estarían peleando ahora por esta prórroga. Bueno, pues la prórroga empieza con balón para Valencia. ¡Qué partidazo de básquet en Letonia! Los letones de Letonia. La gente haciéndome fotos, pero ya son mis colegas. Ahí está Pau Rivas. Venga. Va para San Miguel. 2. Rodrigo San Miguel. 90-92. Ahora, Rodrigo, mira, si has llegado hasta aquí, si has remado todo el partido, si has llegado y has forzado la prórroga, ahora tienes que ganar. Ahora no te puedes venir abajo. Vamos, con los bifites ahí en ¡vamos! la zona centro. Falla. Bersis, están nerviosos. Ellos están como un flan. Hombre. Iba que fallo. Venga. Balón para Valencia. Pide tranquilidad la grada. Es la Fonteta en pequeño. Ahí está Pau Rivas con Dubi. Triple de San Miguel. No va. Rebote. Dolman. Bueno. Pero hay que tirar, no tocó aro San Miguel. Pau Rivas, hay que tirar 2 segundos. Se mete para adentro Pau. Se acabó. No tocó aro. Pide disculpas San Miguel. 4 minutos. El reloj va con ruedas. Nervios. 4-0-6. Mamma mía, qué cara que pone Vicente Solá, Paco Raga, la embajadora. Le saque unos bifites ahí de la embajada. Canasta. El corazón por la boca ahora mismo. 9-2. 3:50 para el final del partido. Esta ciudad es preciosa, pero hoy hay que conquistarla deportivamente. Balón para San Miguel. San Miguel para Kelati, 3,5 para que acabe la primera prórroga. Kelati, bloqueo arriba para el Eritreo. Segundo bloqueo para Kelati. Dubi de 3. No va, rebote. Falta de San Miguel. Desde fuera no estás teniendo bien dirigida o apuntada la mira. Así que hay que empezar a jugar por dentro. En la prórroga se arrastran las faltas del último cuarto, con lo cual ya son tiros todos. Sí, hay gente que ya se ha apuntado en su libro de estilo: me llamo Rivas, Pau Rivas, y tengo los huevos más grandes de todo Riga. No, como todo Riga. Bueno, te la atribuyen. La metáfora quería... Sí, no, y la rima es muy de Garcilaso, entonces... Quería hacer referencia a los 400 kilómetros cuadrados de esta... Una rima sonante, ¿no? Falla Bersins el primero, venga. Segundo fuera... Miedo. ¿Han fallado los dos? Miedo. ¿Han fallado los dos? Sí. Ese muchacho. San Miguel empate 92, le invito un chupito de bifiter a este Bersins. Pau Rivas, interior para Dolman con Zabacas, se lo tiene que comer, Justin, Dolman falla, rebote para Dulevich, nada, recupera Rowland. Cuántos nervios, mamma mía. Buah. 3 minutos. Cuidado ¡viva con el este. básquet! Cuidado con ¡Viva este. la radio! ¡Viva España! Balón para Rowland, 2.50. Visca Valencia. Rowland triple. Falla, rebote. San Miguel. Venga. San Miguel se frena. San Miguel la juega para Dolman. La pide Pau Rivas. Ahí está el de todo Riga. Pau Rivas falla. Rebote con falta de Bersins. Bien. Tiro libre para Dulevich. Venga. Bueno. ¿Cómo está esto, Está caliente. Quiero recordar que en el minibar del Hotel Paco había bifiter y no va de coña. Me parece magnífico. Con lo cual lo voy a arrasar, chicos. Tiros libres. Pero escucha, págalo cuando te vayas. Que esto a lo mejor lo están escuchando por internet. Primero el Dulevich dentro. Vamos, venga. 9-2, 9-3. Una docenita de puntos para Dubi. ¡Viva España! ¡Segundo dentro! De Dulevich, 9-2, 9-4. Arriba Valencia Basket del Riga. Lo que parecía imposible hace una hora. 2,5 final de la primera prórroga. Partido en mayúsculas en la arena de Riga, en la Eurocup, en una ciudad totalmente nevada.
Balón para Bertans. Bertans la juega para nadie porque la roba Dublevich. Defensa. ¡Ay, que se le escapa! ¡Ay, que se le escapa! Ay. ¡Se le escapa! Pero Ay, bueno, por Dios. qué bueno. Por Qué Dios. balón que se nos ha ido. ¡Qué error! Con lo que cuesta robar un balón y Juega Riga. sacrificio. 92-94, 2 minutos para que acabe este sufrimiento de partido. Balón para Bertans. La vida en Europa en juego. Bersil dentro. Ay, se ha quedado solo ahí. 9-4, 9-4. Como diría el mítico Andrés Montes, no es el código PIN de un teléfono. No, no. Es el marcador de la Arena de Riga en la prórroga. 2 minutos. Balón para Pau Ribas, Dubi. Falla, rebote, Dublevich. Que este no los tiene como Riga, los tiene como todos los países bálticos. Bueno. ¡Qué rebote de Dublevich! Le han reventado. Y viene el árbitro de fuera a pitar la falta y el que tiene allí debajo está el tío pasivo. Le han dado 4 galletas Como impresionantes. dicen en mi pueblo, Alfonso, a Dublevich hoy le han ventado, ¿eh? Sí. O sea, este hoy se va a ir al hotel. Claro que sí, que salga Pietrus ahí, hombre, que te las pitan, pero las pegues Pobre bien. chaval, mira la muñeca, la tiene reventada, la cara reventada. Una. Han atizado, 2, Ahí va. 3. Vaya codazo. bofetón que le ha dado por Bertins favor. en la cara. Dentro para Dublevich. 14 puntos Dublevich. Segundo para Dublevich. Se lo barren. Lo barre Roland. Bueno. Hoy Dublevich se ha hecho mayor de edad en el básquet. Sí, bueno, le están Estos bautizando. partidos son los que curten. Señoras y señores, no va Uno más. arriba. Como en el casino. Uno arriba. Defensa. 1,5 y la bola es para los malos. Cuando calienta el sol. Zobis, paso, no lo pitan. La juega para Zabacas. Pisó la Vaya línea pasos, Zabacas. vaya pasos. Pisó la frontera Zabacas. Y balón para Valencia. Si anotas este ataque, tienes medio partido en el bolsillo. Queda mucho todavía, es 1.26 lo que queda. 9-4, y- 9-5. Espera, Paco. Ahí estamos. Pisó La bola para Zabacas, Markovic, se claramente. mete para adentro. La mano que mece la cuna. ¡Oh! La mano que mece la cuna. Stefan Markovic. Máxima renta en todo el Anota partido. Markovic. Máxima renta para Valencia Basket. Tiempo muerto de Batautas. Me encanta este deporte. 1-18. Final de la prórroga. No estábamos muertos. Aquí no había muerto nadie. 94. Riga 97. Valencia Basket de España. ¿Qué es lo mejor de estar junto al mar? ¿El sonido de las olas? ¿La brisa marina? No, lo mejor de estar junto al mar del 15 al 17 de febrero es la fiesta de la tapa Valencia abierta al mar. Los mejores restaurantes te prepararán las mejores tapas y a un precio apto para todos los bolsillos. Todas las tapas a 1,50 € y además la entrada es libre para que disfrutes de un mar de tapas. En el Tinglado 2 de la Marina Real Juan Carlos I, fiesta de la tapa Valencia abierta al mar. Organiza Las Provincias. Sábado 16 de febrero a las 7 de la tarde vuelve el básquet al Pabellón de la Fonteta. Al Pabellón de la Fonteta. Con el partido Valencia Básquet CB Canarias. Ven y compra tu entrada desde 10 € en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina Culeva. Valencia Básquet, cultura del esfuerzo. Vive el básquet en la Liga en Punto Valencia. 8:30 en punto. Dale, Villena. Balón para Bertar, falla, rebote para Kelati. Venga. Rebote para Kelati. Medio partido en este ataque. 9-4, Ahora sí. 9-7. Valencia Basket. Balones a Will. conquistando Riga, Menos de un minuto. Diciendo queremos ganar la Eurocup. Hay que Balones meter a Will. La juega Dolman, Dolman amaga, falta personal. Tenemos el partido ahora en la mano. Bueno, y ahora no te han Tiros libres pitado para Dolman. un campo atrás que creo que ha estado No ha sido. en el aire, ¿eh? hemos estado a punto de perder el balón ahí porque han hecho una buena presión. Este pero hemos partido es un punto de inflexión camino de Charleroi. Pues si balones a Will Dolman mete los dos, no voy a decir vamos colorín colorado, pero acordar casi. de este partido cuando estemos en Charleroi. Por lo menos uno hay que meter. Bueno, si metemos dos mejor, claro. Puede ser una victoria histórica.
en el Arena de Riga, 12 de febrero 2013, cuando todo el mundo nos daba por muertos. Primero para Dolman, ¡dentro! ¡Buah! Bueno, ahí hay medio partido, Medio partido. Les ha levantado ya 27 puntos a estos, Segundo para Dolman. Toma, 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 toma. 9-4, 9-9. Cuidado el triple ahora, de Roland. Letón que vuela la cazuela. Canasta, Roland. ¡Qué rápido! 9-6, 9-9. Ellos van a hacer falta ahora. La juega Dublevich, ahí está. Sobre Dublevich, que solo hace falta que le peguen en el tobillo para que todo su cuerpo sea mancillado. Un segundo, aprovecho, tiros para Bojan Dublevich, 9-6, 9-9, quedan 32 segundos para el final de esta primera prórroga para que Valencia gane el partido y se mantenga vivo en la Eurocup. Tiros para Bojan Dublevich, Mateu, antes de que tire el primero, bueno, primero el tiro y luego vamos con Mestalla. Falla Dublevich. Esto no está ganado, No, hay que meter uno. Segundo para Dublevich. Segundo para Dubi. ¡Dentro! 9-6, 100. En Mestalla 4 arriba, Valencia Basket. En Mestalla los jugadores están en vestuario, riegan, todavía no empezó el partido. Adiós. Dale, Villena. Bertán se mete para adentro, Rowland, triple. Fallado. Va a ganar Valencia Basket. Va a ganar Valencia Basket. Falta sobre Dublevich. Va a ganar Valencia Basket en Riga. 17 segundos para el final de la prórroga. 96-100. Espera. 4 arriba Valencia Basket. Pero los dos no lo va a fallar y son 4 de renta. Tendrían que meter un triple. Bueno, hay que meter uno. Meter uno, por favor, por favor. Tiros libres para Bojan Dublevich, que estábamos muertos a las 7 de la tarde. Ahí está Dublevich, primero dentro. 101, ahí estamos. 96-101. Un partido más. Una razón más para no volver a dudar de este equipo nunca. Y hay que presionarles un poquito, que no lleguen fácil al ataque. 9-6, 102, 12 venga. segundos. Se va a acabar Rowland. Va a ganar Valencia. Valencia va a salir vivo de la Arena de Riga. Mira Dublevich, el grito de Dublevich. El rito de Grabia. Bueno. Le están dando, pero vamos. Dublevich parece Rocky Balboa. Pero vamos, es que O sea, además que todos los golpes le van a la cara. Nariz, la cara roja, una herida en el pómulo, los brazos reventados, moratones. Salimos vivos de Riga, palmamos 13. Qué carácter. 30-13 el primer cuarto, perdíamos de 23 y hemos ganado en la prórroga con 2 bemoles como toda Letonia. Ahí está la señora al viento, la bandera de España. ¡Viva España! ¡Viva Valencia! Muy bien, Dubi, muy bien, Dublevich. Acá ha fallado. Primero, Bueno, es igual. Es como si se queda la bola. Segundo para Dublevich dentro. 4 partidos en 5 días para ganar este equipo. Voy a recuperar la voz a base de bifites. Triple fallado de Jovic. Se acabó. Hemos ganado la batalla de Riga. 96 Riga, 103. ¡Ole vuestros cojones! ¡Valencia Basket! Impresionante. 22 de diferencia en el segundo cuarto. Cuarto partido en 5 días. Viaje de tropecientos mil kilómetros. Y ganas el partido en la prórroga. Remontas la diferencia, te mantienes vivo, te colocas 3-2 y sigues, Juan Carlos Villena Bermejo, con opciones de meterte en la siguiente fase. Que diga algo el pueblo. Mira Dublevich. Bueno, pues ahí están los seguidores de Valencia Basket en el rogle, en el centro del campo. Banderas al viento, una española, 2 españolas, una valenciana. Es emocionante ver esto a tantos miles de kilómetros de casa, cuando hace una semana que salimos de Valencia para jugar una Copa del Rey, para jugar la final, para venir a Riga, para parecer que estamos muertos, para remontar un partido, para empatarlo, para ganarlo en la prórroga, para que todo quede en chao chao.
aquellos que decían que había que tirar la copa, porque si no se perdía seguro en Riga. El equipo no tiró la copa, el equipo ganó los cuartos, el equipo ganó las semis y no ganó la final, porque no le quedaron fuerzas. Se levantó al día siguiente, vino casi sin dormir a Riga, llegó a las 10 de la noche, no entrenó, hubo jornada de fisios hasta las 2 de la mañana, hoy han hecho tiro, han empezado el partido, parecía que estaban muertos, el Riga parecía que los iba a meter de 40, pero llegó Dolman, llegó Pau Rivas, llegó Dublevich para decir: no estamos muertos, creer en nosotros, que nos vamos a llevar la Eurocup en Charleroi. Se acabó la batalla de Riga. Siempre vamos a recordar este 12 de febrero del año 2013, 96 Riga, 103 Valencia Basket de mi vida. 8 de la tarde y 36 minutos apenas, sin voz. Juan Carlos Villena en directo desde Letonia. Gran victoria, 9-8-103. Sigues vivo, 3-2 de balance. Todas las opciones abiertas para en la última jornada ganar al Nymburk en casa y finiquitar el pase a la siguiente ronda. Te dejo, Villena, que baje rápidamente a zona de vestuarios para poder escuchar en unos minutos a Velimir Perasovic. Y ahora zamparnos a los franchutes esos. Y brinda después con un gin tonic de Bifite. Hazme el favor. Sí, señor. Cerramos de momento Letonia, las 8:37. Agradecemos también a Alfonso Quiñones en los comentarios del partido. Enorme victoria, enorme alegría, enorme tarde de momento de deporte. Y ahora queda el plato fuerte. Ahora queda el Valencia Paris Saint-Germain.